Buen día, chicos. Eh, para comenzar, antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera consultar sobre lo que habíamos visto o continuamos con los contenidos, digamos? Ya saben, pueden abrir el micrófono, preguntar. Profe, Sí, ¿qué tal? Buen día. buen día. Tuve una duda, pero es en el tema de inecuaciones logarítmicas, porque había un resultado que si bien encontraba todos los resultados, hay un más menos uno que usted ponía que no entendía por qué lo ponía ahí. De la guía que les pasé yo, Claro, bueno, después me fijo cuál es el ejercicio y te contesto cualquier cosa. Después dale, veo a la perfecto. ¿Usted tiene Eh, algún material por donde leer cómo resolver inecuaciones logarítmicas? no, se resuelven, digamos, de forma similar a las algebraicas, es decir, y a las ecuaciones logarítmicas. Eh, Tenés que convertirla digamos, en realidad se pueden convertir en un exponencial para despejar el logaritmo, porque si no, no podrías. Pero ahí, digamos, habría que ver cuál es el ejercicio. Después lo veo y te confirmo, porque a lo mejor no hace falta tampoco, se trata de plantear algún tipo de resolución. Ahora vamos a ver funciones logarítmicas, capaz que de ahí te hace una idea de cuál sería el camino, Dale, gracias, porque profe. digamos, no debería haber problemas. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, si no tienen duda, vamos a continuar. Hoy vamos a ir viendo ya una de las últimas partes que vamos a ver. No sé si llegaremos a verlo a todo o no, pero la intención es poder ver la última parte de este repaso, un poco de lo que ustedes ya han visto, que son las estructuras funcionales básicas, así como en la clase pasada vimos la gráfica de las polinómicas y de las funciones trigonométricas. Hoy vamos a ver las últimas dos categorías que quedarían de las no algebraicas, porque en realidad las trigonométricas son funciones no algebraicas. Vamos a ver las últimas dos categorías que son las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, si es que llegamos. También vamos a estudiar un poco la gráfica de estas funciones basados en esta técnica que nosotros mencionábamos que se llama gráfica por parámetros, porque la gráfica por parámetros es la que me permite, si yo conozco la gráfica, de alguna manera reconstruir la expresión de la función. Esto depende esencialmente de los datos gráficos que tenga. En el caso de la exponencial y la logarítmica, ya es un poco más complejo reconstruir la fórmula, pero se requiere de otros elementos o de otros valores paramétricos que nosotros no alcanzamos a ver en este curso, pero que de alguna manera sirve la idea de pensar que manejando la gráfica a partir de parámetros a mí me resulta más simple tanto el proceso de graficar como el proceso inverso de reconstruir la fórmula. Entonces, pensando en eso, vamos a estudiar la gráfica, por lo menos el trazado gráfico de la exponencial y las logarítmicas, basadas en esta mecánica de construcción a partir de parámetros. Yo voy a grabar esta clase, pues ya saben, se las subo para que las puedan revisar y además ya tienen la guía y demás, cualquier otra consulta o cualquier otro material que pueda encontrar por ahí que les pueda ser de utilidad, se los voy a facilitar. En el caso de estas funciones, como es más probable que ustedes no estén tan familiarizados, yo además ahí al curso de la UB les voy a subir un material de ejercicios resueltos de esto, es decir, ejercicios ya resueltos de gráfica de funciones no algebraica, para paso a paso, con todos los mismos elementos que vamos a manejar acá, cosa que a ustedes también les sirva como revisión para cuando tengan que estudiar. Así que quédense tranquilos, también les voy a pasar algunos ejemplos ya resueltos de no algebraicas con paso a pasos que a ustedes les pueden ser de utilidad. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Díganme si ven la pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces vamos a empezar.
Entonces, como les decía, el objetivo es estudiar las funciones de esta familia que nosotros genéricamente llamamos no algebraica, y que yo les expliqué en la clase pasada que difieren de las que nosotros denominamos algebraica, porque acá la variable ocupa lugares que no son, podríamos decirlo de alguna manera, frecuentes. La primera de las funciones que vamos a estudiar son las exponenciales. Las funciones exponenciales reciben el nombre de función exponencial porque, a diferencia de las funciones potenciales, aquí la variable puede estar presente no solamente en la base, sino en el exponente. Una función potencial es una función en la cual, digamos, la variable es solamente la base de la potencia. Y el exponente no es variable, sino es un número fijo. Sería el caso, por ejemplo, de una función cuadrática. Una función cuadrática es una función potencial, dado que los exponentes son numéricos y la base es la que varía. Por eso lo que se hace es calcular solamente el resultado de una potencia conocida, la base. A partir de ahí se crearon estas funciones que se denominan exponenciales, en las cuales ahora la variable pasa a ocupar el lugar del exponente, pudiendo darse dos situaciones. Yo puedo tener funciones exponenciales de base numérica, es decir, la inversión de lo que acabamos de mencionar. Ahora la base es un número y la variable está en el exponente. Como ejemplo tenemos esta función 3 elevado a la x más 1. Esta es una función exponencial. Ven que la base es constante y el exponente solamente cambia. O pueden ser exponenciales de base funcional. Estas son un poco más difíciles de controlar. Vamos a necesitar recurrir a las otras herramientas como el cálculo diferencial para poder estudiarlas más en detalle, en donde tengo base funcional y exponente funcional. ¿Esto qué significa? Que yo tengo una expresión donde tengo variables o tengo exponentes, tengo variables no solo en el exponente, sino variables en la base. Tengo, digamos, valores X en la base y en el exponente. Eso no quiere decir lo que yo acabo de mencionar sobre que hay variables en el exponente o variables en la base y en el exponente, que las X o las variables que me aparecen en la base o me aparecen en los exponentes no puedan estar afectadas a su vez de otra potencia, es decir, no puedan estar afectadas de alguna potencia numérica. Estamos mencionando la posibilidad de que existan variables, no que estén solamente afectadas de la potencia 1. Eso hay que aclararlo. Por otro lado, el estudio de estas funciones no es sencillo, entonces nosotros vamos a recurrir a estudiar, o por lo menos, como este es un repaso, vamos a recurrir a las que ustedes con mayor frecuencia pueden haber estudiado en el secundario o haber visto en el ingreso. Vamos a recurrir a las que son de base numérica, pero dentro del grupo de las bases numéricas vamos a considerar solamente el caso de las bases numéricas positivas. La razón por la que se hace esto y se trabaja o se estudia solamente este grupito, el que tiene base numérica positiva, se debe a que en general las funciones exponenciales ustedes las estudiaron con el objetivo de entender las funciones logarítmicas de base numérica positiva, que son las inversas de estas. Las funciones logarítmicas de base numérica positiva son las inversas de las exponenciales. Entonces, de base numérica, por ese motivo es que se estudian solamente este grupo, dado que lo que se hace o se pretende es tener una cohesión entre las funciones exponenciales y las logarítmicas, que se pueden entender como funciones directas o inversas. Bien, entonces vamos a estudiar estas funciones, las que tienen como base un número y además que ese número es positivo, lo cual, ojo, no significa que el número pueda ser o un número entero, o un número fraccionario, o un número irracional. Es decir, no quiere decir que yo no necesariamente tenga como base números enteros, no, pueden ser fracciones, que serían números decimales en definitiva. Recuerden que toda fracción se puede expresar como un decimal,
o pueden ser números irracionales que no pueden expresarse como fracciones, son decimales infinitos no periódicos. Pero para estudiar estas funciones vamos a recurrir, ¿sí?, a las mismas reglas, o vamos a establecer reglas paramétricas similares a lo que hicimos con las familias anteriores. Es decir, vamos a fijarnos en una serie de características comunes, y en base a estas características vamos a trazar la gráfica. Este grupo de funciones exponenciales cuya base es un número positivo, la vamos a dividir en dos, porque los parámetros cambian. Vamos a dividirla en aquellas bases que sean números positivos mayores que la unidad, y en las bases que tienen números positivos menores que la unidad. Entonces, volviéndonos al ejemplo anterior, se trataría de estudiar primero las que tienen bases positivas, que son números mayores que la unidad, y bases positivas menores que la unidad, ¿sí? Ojo con esto, porque generalmente se hace el siguiente razonamiento, y se dice, bueno, ¿cuál es un número que sea positivo y menor que la unidad? Y obviamente va a ser una fracción. Un tercio, un cuarto, un séptimo, un 17avo, ¿sí? Todo, 2/15, 2/15, todos esos son números menores que la unidad. Pero no quiere decir que todas las fracciones, o sea, cada vez que yo veo una fracción como base, estoy en esta categoría. No, eso no es así, ojo, porque la fracción 27, 9, pongámosle 27 8avos, no es menor que la unidad. Es decir, ojo, no quiere decir que son las fraccionarias por un lado y las enteras por otro lado. No estamos hablando de si son fraccionarias o enteras. Estamos hablando de que la base sea un número mayor que la unidad o menor que la unidad, que es una cosa muy distinta a hablar de que sea entera o fraccionaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso? Bien, entonces, ¿cuáles serían los parámetros? Bueno, en estas funciones se puede calcular la ordenada al origen, que es la intersección con el eje ordenado, el eje de las y, el eje vertical. Se calcula de la misma manera que en cualquier función, eso es algo común, es un parámetro común a todas. Yo para calcular ordenada al origen simplemente hago x igual a 0. En el caso de las abscisas al origen, en este grupo de funciones, no voy a poder resolver el cálculo de la abscisa al origen, porque cuando yo necesito calcular la abscisa al origen, recordemos que para calcular la abscisa al origen o raíces yo hacía y igual a c. Ahora, si en una expresión de tipo exponencial, en donde yo tengo un número afectado de un exponente, igual a 0, para poder bajar el exponente y calcular, supongo que saben calcular ecuaciones exponenciales, yo tengo que aplicar logaritmo de los dos lados del signo igual. Entonces aplico logaritmo del lado izquierdo, aplico logaritmo del lado derecho, uso la propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces esto sería un número y acá tengo la x abajo para poder despejar. Lo que ocurre es que como para poder aplicar el logaritmo tengo que aplicar logaritmo a ambos lados, cuando aplico el logaritmo del lado izquierdo me encuentro con que necesito calcular el logaritmo del número 0. Y como eso no es posible, esta ecuación nunca va a tener solución. La traducción a eso es que estas funciones no tienen corte con el eje de las x. Quiere decir que la gráfica va a estar. Esto es común para todas las exponenciales de base numérica. Cualquier función exponencial que sea de base numérica va a tener este inconveniente. Pero en general, digamos, esto de por qué no tienen raíces este grupo particular de funciones. ¿Les queda claro, chicos? ¿Sabían esto de las ecuaciones exponenciales? No, no lo sabía. ¿No sabían despejar ecuaciones exponenciales? ¿No vieron ecuaciones exponenciales? No, sí, sí lo vimos en el ingreso. Va, Bueno, yo no. bueno.
Si llegase a haber algún problema, haremos como con el otro caso, veremos de ver alguna clase en donde podamos revisar esto. Pero digamos, no tienen corte con el eje de las X, quiere decir que yo voy a tener un corte con el eje de la Y, pero no con el eje de las X, ¿sí? Eso en el caso de las funciones cuya base sea un número positivo y mayor que la unidad, me va a significar que como no corta el eje de las X, la gráfica de la función siempre va a estar sobre el eje de las X. Eso es razonable porque ustedes fíjense que si yo en esta operación de potenciación tengo que la base es un número que es siempre positivo, es lógico que el resultado, no importa el exponente que yo le ponga, voy a estar multiplicando un número positivo por sí mismo, y eso significa un resultado positivo. Entonces el dibujito, la gráfica, las imágenes me van a quedar siempre del lado de la Y positiva, es decir, por encima de X. La gráfica no va a pasar a la parte inferior del eje, ¿sí? En general, las funciones básicas que por nosotros podemos estudiar dentro de este grupo. Acuérdense que el grupo exponencial es mucho más grande. Y con relación a los otros parámetros vamos a decir lo siguiente. Cuando el exponente, ¿sí? El exponente me refiero a los valores que se obtienen de reemplazar a X en esta parte de la fórmula, resulta en valores muy grandes y positivos, la gráfica de toda la función también es muy grande y positiva, es decir, crece de manera muy rápida, crece mucho más rápidamente que las funciones potenciales. Por el contrario, cuando los valores que resultan de reemplazar a X en el exponente da como resultado números negativos, entonces la gráfica de la función exponencial se acerca al eje de las X, es decir, se hace cada vez más pequeño el resultado, y eso trae aparejado por, digamos, consecuencia, que yo tenga una especie de asíntota horizontal en el eje de la X, aunque no necesariamente es así, ¿sí? Eso habrá que verificarlo. Ya saben que las asíntotas nosotros por ahora estamos limitados en su control, porque se requiere de lo que es el cálculo por límites. Pero estos últimos dos parámetros, es decir, el hecho de que la gráfica dependa del comportamiento del exponente, nos hace pensar en una técnica que nos va a permitir construir la gráfica del exponencial basándonos en lo que ocurre con el exponente. Es decir, si yo para poder trazar la gráfica tengo que analizar cómo se comporta el exponente, porque fíjense que las dos últimas técnicas hablan de si el exponente toma valores muy grandes, si el exponente toma, quiere decir que yo tengo que analizar qué pasa con el exponente. Una manera sencilla de graficar estas funciones sería estudiar lo que hace el exponente. Y para estudiar lo que hace el exponente también podemos recurrir a una gráfica, es decir, la mejor manera de estudiar lo que hace una expresión matemática es observar su gráfica. Por eso la gráfica es tan útil. ¿Se acuerdan cuando en las funciones hiperbólicas nosotros estudiábamos el signo para saber si la función hiperbólica, estas que eran como un cociente, resultaban en un número positivo o en un número negativo, y así saber dónde estaba el dibujito, si arriba o abajo del eje de las X? Yo graficaba por separado el numerador y el denominador y analizaba lo que pasaba en conjunto. Acá pasa más o menos parecido. Es decir, lo ideal es manejarnos en base a lo que hace o el comportamiento que tiene el exponente. Pero para que esto le quede claro, vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que yo quiero graficar esta función está dentro de este grupo, es una base numérica positiva, mayor que la unidad. Calculo la ordenada al origen, calculamos la ordenada al origen, hacemos x igual a 0, eso me resulta en 0 más 1 es 1, 3 a la 1 es 3, este sería el punto de corte con el eje de la y. Bien, si grafico ahora el exponente, porque recordemos que la abscisa al origen no se puede graficar, graficar el exponente significa agarrar la formulita que está ahí como exponente, que en este caso es una función lineal,
y la graficamos. ¿Ven? Acá tengo el exponente graficado. Entonces, en base a este gráfico, yo voy a aplicar los otros dos parámetros, es decir, voy a deducir cómo son los otros dos parámetros para construir la gráfica de la exponencial. Para eso vamos a hacer lo siguiente. En estos dos parámetros que nosotros mencionábamos, fíjense que habla de que el exponente toma valores positivos o que el exponente toma valores negativos. Entonces, si vamos al dibujito del exponente y yo identifico el lugar donde hay un corte con el eje de las X, que sería en este caso el valor -1, sé que a la derecha del -1, ven, el exponente toma valores positivos, mientras que a la izquierda del -1 toma valores negativos. ¿Eso qué es lo que me representa? Que cuando X tome el valor -1 y me mueva, o tome un valor, perdón, a la derecha del -1, me mueva por el valor -1 a la derecha, el exponente va a tener valores que son positivos. Mientras que cuando X tome valores menores que -1, el exponente va a resultar en valores negativos. Ahora, razonemos lo que dicen los parámetros. La primera regla dice lo siguiente. Cuando el exponente es un número positivo, ¿sí?, entonces la función exponencial crece. A ver, razonemos eso. Si yo pongo en el valor, digamos, reemplazo X por cualquiera de los valores que está acá, por ejemplo, X4, X5, X6, X10, X1000, pongo aquí el valor X4, X5, ¿qué es lo que yo veo? El resultado que me va a dar esta expresión es un número muy grande. ¿Ven? Si yo pongo X4 me va a dar este número, pongo X5 me va a dar un número, pongo X1000 me va a dar un número más grande. Eso traducido, ¿qué significaría? Que yo al 3 lo estoy elevando a un número cada vez más grande. Si X vale 4, yo lo voy a elevar a este valor. Si X vale 5, yo lo voy a elevar a este valor. Si X vale... Quiere decir que mientras más grande sea X, más grande va a ser el exponente y más grande va a ser el resultado del exponencial. Por eso el parámetro me advierte que cuando el exponente toma valores positivos muy grandes, como yo estoy elevando el 3 a un número positivo, el resultado es obviamente un valor muy grande, porque estoy multiplicando el 3 por sí mismo una cantidad de veces que puede ser muy grande. Por el contrario, cuando yo uso para Profe, X, sí, te escucho. Te escucho, sí. ay, perdón, me había muteado de vuelta. ¿No era que no había cortes en el eje X? Sí, pero este es el exponente, no la exponencial. Lo que yo tengo Ah, dibujado acá, fíjate que dice gráfica del exponente. Lo que está graficado acá es la formulita esta. Es la fórmula que está ahí arriba, no la función exponencial. Yo le dije que vamos a graficar el exponente para entender los otros parámetros, para entender cómo se aplican los otros parámetros. Porque en este dibujito se ve lo que los otros parámetros mencionaban. Los otros parámetros hablan de cuando el exponente es positivo. Entonces yo en este dibujito, como tengo el exponente dibujado, puedo darme cuenta a partir de qué valor es positivo y a partir de qué valor es negativo, o entre qué valores es positivo y entre qué valores es negativo. ¿Se entiende? sí, Bien, gracias. bien. Entonces, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si yo a X lo reemplazara por algún valor que esté a la izquierda de este? El resultado de reemplazar a X por un valor que está a la izquierda del -1, como el -2, -3, -4, significaría que acá me va a quedar -2 más 1. Eso es -1. -3 más 1. Eso es -2. Ahora, yo voy a tener la base elevada a un exponente negativo. ¿Cómo hacíamos para calcular exponentes negativos? ¿Qué es lo que había que hacer si yo quiero elevar el número 2 a la -2, por ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que hacer antes del cálculo? Se invierte, en realidad, más que una inversión, es lo que se llama la recíproca. Yo primero
para poder aplicar el exponente, lo que hago es utilizar no el número que tengo como base, sino la recíproca de ese número, que sería 1 dividido la base. En este caso, si yo quisiera elevar el 3 a la menos 2, ¿sí? Primero tengo que escribir 1/3 a la menos 2. Una vez que tengo, perdón, 1/3 a la 2. Una vez que tengo la base convertida en su recíproca, el exponente cambia de signo y deja de ser negativo y se convierte en positivo, entonces sí puedo aplicar la operación de potenciación de forma, digamos, adecuada. Como el numerador de esa recíproca es siempre el número 1, arriba siempre me va a quedar 1, y el que va a crecer es la parte de abajo, es decir, el divisor. El divisor es el que me va a quedar elevado al cuadrado, entonces me va a quedar un noveno. Si yo tengo que elevar 3 a la menos 3, tengo que hacer 1/3 a la 3, entonces me va a quedar 1 el dividido 3 a la 3, que será un 27. El razonamiento sería, yo voy a estar dividiendo 1 por un número cada vez más chico, perdón, cada vez más grande, por lo cual el resultado va a ser cada vez más chico. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjense. Si el exponente es un número muy grande, positivo, entonces el 3 va a quedar elevado a una potencia positiva muy grande, y eso va a significar que hay un crecimiento de la función. Si el exponente es un número negativo, eso significa que voy a tener que aplicar la recíproca, y entonces el resultado de la función exponencial va a ser un número cada vez más pequeño, porque el 3 va a quedar afectado de una potencia negativa, y eso me va a implicar el uso de la recíproca. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros razonamos, y de esta forma yo puedo construir la gráfica de la exponencia. ¿Cómo puedo construir la gráfica de la exponencial? Bueno, una forma muy sencilla es decir, bueno, cuando x valga 0, y vale 1, ya lo dijimos, esto significa que va a cortar al eje de las y en la coordenada 3, ¿ven? Entonces, cuando x vale 0, el punto de corte está en la coordenada 3. ¿Estamos? A la derecha del 3, la exponencial crece. ¿Por qué crece? Porque los valores del exponente son positivos. Entonces, a la derecha va a crecer, porque yo estoy viendo que a la derecha del eje Y esto crece muy rápido, entonces es razonable que a la derecha del 3 esto crezca. ¿Va a crecer más rápidamente que esto? Sí, porque se trata de una potencia. Entonces, fíjense que si yo acá elijo un valor, como por ejemplo el 2, 2 más 1 es 3, acá estamos a la altura del 3, pero cuando me voy a esta función, 2 representa la x, evaluada en 2, me daría 3 a la 3, y 3 a la 3 27, o sea que de este lado, digamos que crece más rápidamente, por eso esto no es una línea, como en el caso del exponente, sino es una curva, hay un crecimiento mayor. Y a la izquierda, sí. Perdón, ¿cómo te das cuenta que, o sea, que tienes que hacerla así, digamos, de esa forma, digamos, que crece para el lado y no usas, por ejemplo, los valores del exponente negativos? O sea, ¿cómo usaría eso? No, o sea, yo lo que hago es lo siguiente. Uso este dibujito para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, cuando x toma el valor 0 y yo estoy en este punto, eso traducido a la exponencial es estar en este punto. Porque acordate que lo que vos estás viendo acá es el número que vas a poner ahí arriba. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Me sí. entendés lo que te quiero decir? O sea, este dibujo me muestra cómo cambian los valores aquí arriba. O sea, cuando x es muy grande, este número de acá se hace muy grande, porque eso es lo que yo veo en este dibujito. ¿Se entiende? Cuando x toma valores que están para este lado, este número se hace muy chiquito, incluso se vuelve negativo. ¿Sí? Entonces, lo que yo veo acá es lo que ocurre con los valores que van aquí. Entonces, de acuerdo a lo que pase con los valores que van acá, el resultado de esta operación va a ser 1. Si los valores que van acá son muy grandes, el resultado de la potencia va a ser muy grande. Incluso va a ser de un crecimiento mucho mayor, porque estamos elevando 3 a un número. Eso significa que me va a dar un resultado más grande que el que yo veo acá. No es el mismo dibujo,
porque en realidad yo lo que estoy haciendo para pasar de este dibujo a este dibujo es convertir estos valores en el exponente de una potencia. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Por otro lado, a la izquierda del eje Y, yo veo que los valores caen. Entonces quiere decir que este exponente se va a hacer cada vez más chiquito. Si el exponente se hace cada vez más chiquito, incluso se vuelve negativo, yo voy a estar afectando al 3 de un exponente que es cada vez más chico, y el resultado de la potencia tiene que ser más chico que 3, no puede ser más grande que 3. ¿Te das cuenta? Va a empezar a disminuir. Entonces, para este lado va a empezar a disminuir. ¿Va a llegar a ser 0? No. ¿Por qué no va a llegar a ser 0? Porque la base es un número que es distinto de 0, es positivo y por eso es distinto de 0. Entonces, no importa el número que yo ponga acá, nunca me va a dar 0. Si yo al 3 lo multiplico por sí mismo la cantidad de veces que se me dé la gana, y nunca me va a dar 0, aunque el exponente sea negativo. Puede ser un número muy chico, pero nunca 0. Entonces, a la derecha del 3, esto va a disminuir y se va a hacer cada vez más chiquito. No va a llegar a tocar el eje de las X. Entonces, del lado izquierdo del eje de la Y, como los exponentes se vuelven cada vez más pequeños, incluso negativos, la exponencial se acerca al eje de las X. Eso es lo que decían las otras dos reglas paramétricas. Es decir, ese es el razonamiento que siguen las otras dos reglas paramétricas. La moraleja es, una manera sencilla de razonar qué es lo que pasa, sería estudiar la función exponencial basándonos en lo que yo tengo como información, que es, por ejemplo, la gráfica del exponente. Esta es una posibilidad, que yo haga el dibujito y con este dibujito vea a ver qué es lo que ocurre con la exponencial. Razonando esto que yo le decía, acá crece mucho, entonces esto tiene que crecer. Acá disminuye, entonces esto se tiene que achicar. Entonces me paro en ese punto y veo qué es lo que ocurre a la derecha, a la izquierda, función de este dibujo. Eso no es muy complicado y se puede hacer de la siguiente manera. Miren, vamos a razonar en otro ejemplo un poco mejor este concepto. Entonces, ahora vamos a cambiar el exponente. ¿Ven? Ahora tengo la misma base, tengo el número 3, pero tengo un exponente diferente. El exponente en este caso es una función cuadrática, una parabólica. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Primero calculemos la ordenada al origen, es decir, el punto sobre el eje 3, sobre el eje Y, que en este caso vuelve a ser el número 3. Fíjense que si yo reemplazo a X por 0, ya sabemos que la ordenada al origen se calcula siempre igual, reemplazando a X por 0, reemplazo a X por 0, esto me da 0 al cuadrado es 0, 1 menos 0 es 1, 3 a la 1 es 3. Bueno, ya tengo el eje, la coordenada del punto de corte con el eje Y. Ahora, ¿qué es lo que hicimos recién? Graficamos el exponente. Acá yo tengo graficado el exponente. ¿Ven? Bien, tenemos graficado el exponente. A partir de graficar el exponente, ya dijimos lo que hacíamos recién. Grafico el exponente, me fijo dónde el exponente se vuelve negativo y dónde es positivo. Esto significa que si yo a X le doy cualquiera de los valores que están entre el menos 1 y 1, o sea, reemplazo acá a X por cualquiera de estos números, me va a dar un valor que está comprendido entre el 1 y el 0, porque esto no pasa para arriba. Entonces, cualquier valor X que yo ponga acá entre el menos 1 y 1, resultaría en que el exponente va a ser 1 para X igual a 0 y más chico que 1 para cualquier otro valor que yo elija. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Lo puedo volver a repetir, profe? Miren, este dibujito que yo tengo acá, es el dibujito de esa fórmula. ¿Ven?
Entonces yo en este dibujito veo lo que pasa con los valores de esta expresión cuando X toma distintos valores. Esto que está acá me dice cómo cambian los valores que están ahí arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que yo veo? Que para el X igual a 0, ¿ven? El X igual a 0 es el puntito rojo. Para X igual a 0, el valor es 1. Lo que ya comprobamos acá. Para X igual a 0, el valor de esta expresión, que está como exponente, es 1. Y me queda 3 a la 1, que es 3. ¿Estamos? Entonces, para este valor es 1. Si yo le doy cualquier valor a la derecha o cualquier valor a la izquierda, los resultados que yo veo acá, los resultados serían la curva esta que yo veo acá. ¿Es más grande o más chica que 1? Más chica. Quiere decir que yo al 3 lo voy a estar elevando a un número más chico que el valor 1, que yo obtuve para x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para x igual a 0, yo obtuve como exponente el valor 1. Y ese es el que yo usé acá. Si yo me muevo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, el número que va a estar acá no va a ser 1, va a ser un número como más chico que 1. Entonces, si yo al 3 lo elevo a un número más chico que 1, ¿cuál va a ser el resultado de la potencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Más grande o más chico que 3? Para 1 me da 3. Si yo uso un exponente... ¿Cómo? Perdón. Menor. Menor que 3. Bien. Incluso veamos qué es lo que pasa cuando pasamos del valor 1. Los valores que yo observo acá, ¿son más grandes o más chicos que el valor 1? ¿Son cómo? Los valores por acá abajo. Más grande. Más chicos. Más chico. El valor I es más chico, porque se vuelve negativo. ¿Sí? El valor de I se vuelve cada vez más chico. Lo mismo que el lado izquierdo del menos 1. O sea, conclusión. El exponente nunca va a ser más grande que 1. Siempre va a ser ¿cómo? Más chico que 1. ¿Sí? El número que va a aparecer acá nunca va a ser más grande que 1, porque eso es lo que yo veo en esta curva. Ven que esta curva llega al 1, pega la vuelta y baja. Conclusión, los numeritos que van a aparecer acá, no importa el valor X que yo le dé, ya sea que le dé valores positivos o valores negativos, va a ser ¿cómo? Siempre más chico que ¿quién? Que 1. Conclusión, la exponencial, ¿cómo va a ser? Bueno, en esta primera parte, en este sector, el exponente toma valores positivos, pero siempre menores que la unidad. De acá a la derecha toma valores negativos, de acá a la izquierda toma valores negativos. Porque eso es lo que yo veo en esta gráfica, ¿ven? En esta gráfica yo puedo ver lo que está escrito ahí abajo, lo puedo razonar. Por eso es útil tener la gráfica del exponente. Entonces, como ya tenemos lo que pasa con los números que están acá arriba, ahora puedo traducir eso a toda la función. Vengo y digo, bueno, vamos a ver qué pasa con la exponencial. La exponencial va a pasar por el número 3. ¿Por qué va a pasar por el número 3? Porque esa es la ordenada al origen. Pero a la derecha de 3, ¿sí? A la derecha del 3, a la derecha de este punto, se va a hacer ¿cómo? Y bueno, si el número que va acá, a la derecha del eje, es cada vez más chiquito, el resultado va a ser ¿cómo? Cuando yo a X, al 3, digamos, afecte de una potencia cada vez más chica de 1, ¿cómo va a ser acá? Cada vez más chico. Incluso cuando llegue a los valores negativos, se va a hacer chico muy rápidamente y esto se va a acercar al eje de la X, va a intentar, digamos, llegar a una asíntota horizontal. Lo mismo pasa a la izquierda, porque cuando yo me paro en este punto, que equivale a en la función exponencial, y tomo cualquier valor, los valores son cada vez más pequeños, entonces yo estoy afectando a 3 de un número cada vez más chico, y esto va a significar que se va a producir una disminución en el cálculo de la potencia cada vez más pronunciada. Entonces,
a la derecha y a la izquierda del número 3, yo lo que veo es que los exponentes disminuyen y por lo tanto la función exponencial debería disminuir. No puede cruzar del lado negativo porque el número, que es la base, sigue siendo positivo. El que se vuelve negativo es el exponente, pero no la potenciación, es decir, no la exponencial. Este gráfico que está a la izquierda, este dibujito que está a la izquierda, me pasé de largo, este dibujito que está a la izquierda es el del exponente, y este dibujito que está acá es el de la exponencial. La base es un número positivo, entonces no puede pasarse para el lado. No es que yo agarro este dibujo y lo copio tal cual como está, y le corrijo la ordenada y ya está. No, es como que yo uso este dibujo para darme cuenta cómo cambian los valores en esta fórmula. Porque si no, la otra alternativa que me queda es usar una tabla. Lo que pasa es que con la tabla me voy a demorar más, y por otro lado, puede que no tenga los resultados que yo quiero, teniendo en cuenta que tendría que darle una gran cantidad de valores. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Profe, Una pregunta. Sí. Sí. ¿qué pasa si en vez de 1 menos x a la 2 tenés 1 más x a la 2? Y bueno, va a crecer mucho. En lugar de disminuir, crecería, porque vos siempre vas a estar, digamos, sumándole al 1 un valor, porque si acá pongo un más, como x está al cuadrado, me va a dar un valor cada vez más grande. Y si me da un valor cada vez más grande, ¿qué va a pasar? El resultado, ¿cómo va a ser? ¿Más chico o más grande que 1? Más grande. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la potencia? ¿Se va a volver cómo? Más grande también. Y bueno, entonces el dibujito quedará al revés. ¿Te das cuenta? Ahí sí va a quedar como una parábola para arriba. Perfecto, ¿Se profe, entiende? muchas gracias. Pero se entiende que es fácil entender qué es lo que pasa de acuerdo a lo que yo puedo observar de las gráficas, ¿sí? Comparar las gráficas significa analizar qué es lo que yo veo acá. Acá cada vez se hace más chico, entonces este tiene que hacer algo parecido. Es como si yo les dijera lo siguiente: la función exponencial que es esta, la función que tiene a x como variable en el exponente, trata, porque no quiere decir que sean iguales, trata de emular el dibujo del exponente. O sea, ven que los dos dibujos son más o menos parecidos en forma, no idénticos, trata de emular lo que el exponente hace. Si el exponente a partir de este valor baja a la derecha, baja a la izquierda, en la exponencial yo voy a ver lo mismo. A partir de este valor, que sería el equivalente a este, porque acá x vale 0, y vale 1, 3 elevado a la 1 es 3, entonces este punto es la traducción directa de este, es la ordenada al origen. Entonces, si esta ordenada al origen, acá yo veo que los valores son cada vez más chicos, y acá también tengo que ver que los valores sean cada vez más chicos. Si acá a la de izquierda los valores son cada vez, acá también tengo que ver que los valores sean cada vez más chicos. Solamente que no es el mismo dibujo, porque esta gráfica no puede volverse negativa, a diferencia de esta. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a trazar la gráfica de una manera, digamos, por decirlo de alguna manera, de una manera tratando de idealizar que hay una similitud en el comportamiento, aunque un poco ajustado a lo que es la función exponencial? ¿Queda claro eso o no? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Pero estas eran las exponenciales que tenían como base un número mayor que la unidad. ¿Qué pasa si ahora cambiamos al otro grupo y trabajamos con funciones cuya base también sea positiva, pero un número menor que la unidad, es decir, un número más chico que la unidad? Entonces, en este caso, fíjense que la ordenada al origen se sigue calculando igual,
Tampoco vamos a poder calcular la abscisa al origen, porque no importa que yo acá tenga una fracción menor que la unidad, cuando intento resolver la ecuación logarítmica, llego a la misma situación de que tengo que tomar logaritmo izquierda y derecha. Cuando tomo el logaritmo a la izquierda me queda el logaritmo del 0, entonces no va a cortar al eje de las X, solamente que vamos a decir que, aunque la gráfica esté confinada a la parte superior del eje de la X, las otras dos reglas cambian. ¿Por qué cambian las otras dos reglas? Porque ahora, cuando los exponentes son positivos, la exponencial se acerca al eje X, mientras que cuando los exponentes son negativos, la exponencial crece. O sea, es como que estas dos últimas reglas están al revés. Para cuando son mayores que 1, crece el exponente, crece el exponencial. En este caso, cuando el exponente crece, la exponencial se hace cada vez más chica, porque es razonable. Si yo hago una fracción, por ejemplo, 1/3, lo elevo a la potencia, 1/3 es un número más chico que la unidad. Lo elevamos, por ejemplo, a la potencia 3. ¿Cuál sería el resultado de elevar 1/3 al cubo? Un ¿Cuál sería? 27avo. Un 27avo, es decir, que lo que veo se hace más chico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, cuando el valor es positivo, el exponente es positivo, la exponencial se hace más chica. Pero ahora hagamos al revés. ¿Qué pasa si yo agarro y al 1/3 lo quiero elevar a la -3? ¿Qué es lo que debería hacer para elevar 1/3 a la -3? Saca la recíproca. Tendría que calcular la recíproca de la base. ¿Y cuál será la recíproca de 1/3? 3. 3. Entonces, ahí yo voy a tener que elevar 3 al cubo. ¿Y 3 al cubo es más grande o más chico que 1/3? Más grande. Entonces, entienden estas dos reglas. Cuando la base es una fracción, es decir, cuando el numerito que está acá es una fracción menor que la unidad, si el exponente es positivo se hace más chiquito, pero si el exponente es negativo, esto se hace más grande que el valor, digamos, original. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. En el primer ejemplo que hicimos, Sí. o sea, no el anterior, sino el primero, ¿cuál de las dos reglas se aplicó? Las anteriores, porque el exponente era un número, porque la base era un número mayor que la unidad. Las dos anteriores son del otro caso, ¿ves? Ahí tenés como base el número que es mayor que la unidad. Claro, eso sí, Entonces, pero de ahí, la parte del exponente, digamos, sí, o sea, ¿cuál de esas dos? Porque viste que decían muy grandes y positivos crece claro. o muy grandes y negativos se acerca al Justamente las dos reglas se aplican. En todos los casos se aplican las dos reglas. Por lo que ve acá, como te decía, a la derecha de este punto traducido en exponencial, quedó claro que este punto que está acá. O sea, Sí, el sí. equivalente a este punto es este. Entonces, a la derecha, ¿qué es lo que ves vos acá? Que los valores son como, cada vez que cosa, más Más grandes. grandes. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenés que ver en la exponencial? Que a la derecha los valores sean como, cada vez más grandes. No van a ser lineales, porque ya les dije, están trabajando con una potencia, entonces crece, pero crece muy rápidamente, entonces esto es curvo, empieza a crecer de manera mucho más rápida que lo que yo veo acá. ¿Queda claro eso? ¿Sí? A la izquierda de este punto, a la izquierda, ¿cómo son los valores que vos ves? ¿Más chicos o más grandes que este valor? Más chicos. Entonces, a la izquierda vos vas a tener que ver que son cada vez más chicos. La diferencia está en que estos se vuelven negativos y estos se vuelven negativos. No, se acerca al No, ¿por qué no se vuelven negativos? Porque ese número es positivo, entonces siempre va a ser más, digamos, positivo, más chico pero positivo. Entonces la curva esta se irá aplastando sobre el eje, pero no va a cruzar para el lado de abajo. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. Y en este caso lo mismo, ¿ves?
este punto es este punto. Entonces, a la derecha, ¿esto va a crecer o va a disminuir? Va a disminuir. Entonces acá también va a disminuir. A la izquierda, ¿este va a crecer o va a disminuir? Va a disminuir. Entonces acá también va a disminuir. ¿Queda claro? Pero son las otras reglas. Porque el Profe, una tema... pregunta. Sí, ¿La asíntota siempre es la misma? no necesariamente. ¿Y cómo determinamos cuál es la asíntota? Y cuando yo tengo, ¿se acuerdan en las funciones exponenciales, perdón, en las trigonométricas, cuando nosotros teníamos traslación vertical? ¿Se acuerdan que todo el dibujo se podía mover para abajo, todo el dibujo se podía mover para arriba? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Que lo vimos la clase pasada. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que yo agarro esta fórmula y le sumo más 5. Le sumo un 5 positivo. ¿Qué va a pasar con todo este dibujito? Se sube 5 para arriba. Se sube 5 unidades para arriba. Ahora, ¿se va a acercar al eje de las X? No, porque cuando esto se haga muy chiquitito, yo siempre le voy a estar sumando 5. Entonces va a quedar arriba de ¿qué línea? De una línea horizontal que esté en ¿dónde? ¿Qué opinan ustedes? El 5. Ah, ¿se entiende ahora? Sí, pero... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, si yo acá vengo y agrego un número más, o sea, cambio esta fórmula y acá pongo un más 5. Esto se puede hacer todos los chicos que quieran, pero yo siempre a todo ese número que puede ser muy chiquitito, le voy a estar sumando ¿cuánto? 5, porque el 5 este va a estar. Entonces, todo este dibujo se va a subir, no va a estar en 3, sino va a ser 3 más 5, 8, va a estar por allá arriba. Esto también va a bajar, pero nunca va a bajar por debajo de una línea que esté a la altura del número 5, porque siempre le voy a estar sumando 5. No puede ser 0, entonces al 5 siempre le voy a sumar algo, pero eso significa que va a estar por arriba de una línea que no está a la altura del eje, está a la altura ¿de quién? Del 5, ¿se entiende? Si no se le está sumando nada, entonces sobreentiende que la asíntota está sobre el 0. Exactamente, exactamente. Buenísimo. Genial. Muchas gracias. ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque, Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con esta. En esta les decía que la historia es al revés. ¿Qué significa que es al revés? Que cuando el exponente se hace grande, o sea, volvamos un poco a lo de atrás. Cuando el exponente se haga grande, cuando yo acá vea que esto sube, acá en este gráfico va a ocurrir al revés. Cuando este suba, acá va a bajar. Y cuando este baje, aquí va a subir. ¿Entienden la diferencia? ¿O no? O sea, ¿por qué cambian? Y porque el exponente está afectando un número que es diferente. Veamos un ejemplo a ver si así les queda claro. Miren, ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tengo una función exponencial cuya base es una fracción. ¿Sí? Ahora, agarremos el exponente que está acá. Asignémosle a X el valor 0. Calculo la ordenada al origen. Entonces, la traducción es, para cuando yo estoy sobre el eje Y en el exponente, este es el número. Vengo acá, ahí está el punto. ¿Sí? ¿Qué ocurre a la derecha del valor este? ¿Qué es lo que pasa con los valores que están aquí arriba? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se hacen más grandes o más chicos? Más chicos. Y cuando me muevo a la izquierda, ¿qué es lo que pasa con los valores que están acá? ¿Son más grandes o más chicos? Más chicos. Más chicos. Bien, entonces, a la izquierda y a la derecha, los valores que van acá son más chicos que el valor en 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, pero... Bien, vamos a la exponencial. Entonces ahí tengo los valores, de donde son donde es positivo, donde es negativo. Vamos a la exponencial. Ahora, ¿cuál era el equivalente a este número en la exponencial? ¿Cuál era el equivalente? ¿Un tercio? Un tercio. Quiere decir que cuando yo llegue acá a un tercio, ¿ven? Voy a estar en el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo?
perdón, en el eje de las y. Vamos bien para acá. Voy a estar en el eje de las y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Pero les decía que esta es al revés. ¿Por qué al revés? Porque acá cuando esto se haga cada vez más chico, en este caso, que la base es una fracción, esto se va a invertir y va a ir para arriba. Cuando este baje, aquí lo que voy a ver es un comportamiento inverso al de recién. Recién bajaba acá, bajaba en la exponencial. Ahora, baja acá, sube en la exponencial. ¿Por qué sube? Hagamos una prueba. A la derecha del valor 1, a la derecha del valor 1, ¿sí? Yo tengo el valor, o sea, a la derecha me refiero al valor x. A la derecha del valor x igual a 1, por ejemplo, el valor 3. Para x igual a 3, ¿qué tipo de resultado tengo? ¿Positivo o negativo? Estoy parado acá. Negativo. ¿Cómo es el negativo? Bien, vámonos al 1/3. Y pongamos aquí un valor negativo. ¿Sí? Un valor negativo. Fíjense, yo agarro x, que es 3, lo reemplazo en esta fórmula. 3 al cuadrado es 9, 1 menos 9 es menos 8. Quiere decir que yo estoy acá a la altura del menos 8. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, Sí, o no? profe. Bien, ahora, hagamos la prueba de elevar la potencia 1/3 a la menos 8. ¿Qué va a ocurrir cuando yo eleve la potencia 1/3 a la menos 8? Va a ser Se te mayor. cambia la base. Va a dar vuelta La- la base. Hay que dar vuelta a la base. Bueno, demos vuelta el 1/3. ¿En qué se nos convierte la base? 3 al 8. 3. 3. En 3. Y si yo al 3 lo elevo a la 8, ¿me va a dar un número más chico o más grande que este? ¿Ustedes qué Más opinan? grande. ¿Ven por qué se da vuelta? ¿Entienden ahora por qué? Ahora, cuando este baja, este sube. Cuando este baja, este sube. Es al revés de lo que pasaba recién. Por eso les decía que son distintas las reglas de acuerdo a cómo sea la base de la función exponencial. Si la base es un número más grande que el 1, la exponencial hace, otra vez me pasé para acá, la exponencial hace un dibujito parecido a este. Cuando la base es un número menor que la unidad, entonces la exponencial lo que hace es hacer un dibujo al revés de este. Si este baja, acá va a subir. Si este sube, acá ¿qué es lo que va a ocurrir? Si subiría, ¿qué es lo que ocurriría en la exponencial? Si es al Y lo revés. mismo, sube también. No, si Al este revés. sube, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va? Bajar. Va a bajar, exactamente. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso o no se entiende? O sea que en resumen lo que haga el exponente en sí va a ser lo que haga la ecuación, o sea, la Exactamente, función. exactamente. Solamente que para las funciones cuya base sea un número más grande que la unidad, yo lo que voy a ver es que copia el mismo dibujo. Es como que trata de hacer el mismo dibujo, acuérdense que no pasa al lado negativo y toda la historia esa. Pero cuando la base es un número menor que la unidad, lo que hace es tratar de tener el mismo comportamiento, pero invertido. Está al revés. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Supuestamente se entiende lo que hemos hecho, supuestamente. Entonces vamos a hacer una prueba, a ver si es cierto. Tienen ahí dos funciones, ¿sí? La función y igual a 4 elevado a la seno de x, y acá tenemos 1/4 elevado a la tangente de x. ¿Sí? Anótenla las dos funciones. Y igual a 4 a la seno de x y igual a 1/4 elevado a la tangente de x. ¿Sí?
ustedes ya saben lo que son las funciones trigonométricas, porque la vimos la clase pasada, vimos cómo era la función seno, cómo era la función tangente. Además, en este caso se trata de las funciones básicas, o sea, de la función seno solita, no tiene ningún coeficiente, la función tangente no tiene. Bueno. Ahora, agarren, ¿sí? Agarren ustedes las funciones que están acá y grafíquenlas. Tómense unos 15 minutos y traten de hacer la gráfica esa que está ahí, la de esas dos funciones. Yo acá ya le he puesto el eje con los valores y todo, estoy usando los valores usuales, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi. Bueno, vamos a usar esos valores. Traten ustedes de hacer la gráfica y en unos minutos vemos a ver qué resultados han obtenido. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y ahí vemos que lo veo. Bueno, entonces pónganse a trabajar, tómense unos minutos, vamos a tomar unos 15 minutos y vamos a ver qué resultados han obtenido ustedes. Usen estos mismos mecanismos, o sea, grafiquen la exponencial, fíjense cómo cambia el exponente, si crece mucho, si no crece, si se mantiene entre tales valores, y en base a eso construyan la gráfica de la función exponencial. Recuerden que cuando la base de un número mayor que la unidad, el dibujito es parecido. Cuando la gráfica es un número menor que la unidad, el dibujo es como que se da vuelta. Donde una sube, la otra baja, donde la otra baja, la otra sube. O sea, se dan vuelta. Esa es la idea general, digamos. Profe, disculpe, ¿puede volver a mostrar la pantalla de los ejercicios?
¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar o están trabajando? Profe, Sí, Martina. em, haciendo la primera, tipo sacando la gráfica, digamos, del exponente de la primera función que nos diste, como que Ujú. me queda una línea, tipo una sola línea sobre el eje y no sé cómo pasar eso, digamos, a función exponencial. Una línea en el eje de las y. No entiendo cuál es tu pregunta. ¿Querés mostrarme lo que vos tenés hecho? Así te digo. O sea, cuando saqué para hacer el gráfico del exponente, Sí. tipo para sacar, digamos, como la raíz, tipo puse 0 es igual a seno de x, y Ujú, eso me queda en 0. Y la ujú, ordenada al origen era, era 1, entonces sí. me queda como una línea sobre el eje y nomás. No sé si se entiende ahí. Sí, o sea, la exponencial es digamos, la función que vos tenés como exponente es un ciclo. Es decir, es una función que repite valores indefinidamente, ¿verdad? La función seno, es un ciclo. Sí, sí, sí. Sube hasta 1, baja a 0, va hasta -1, vuelve a 0. Es un ciclo que se repite a derecha e izquierda. La exponencial, ¿sí? Vos razonas que la base en este caso es un número mayor que la unidad. Habíamos dicho que cuando un número es mayor que la unidad, significa que la exponencial intenta emular a la función que es su exponente. Entonces, si la función exponente es un ciclo, ¿cómo te parece que tendría que ser la exponencial? ¿Tendría que ser cíclica o no? Sí. Tiene que ser cíclica. Ahora, los valores que le corresponden a la exponencial no son los mismos valores que le corresponden a la otra. ¿Queda claro? Claro. Entonces, cuando la función exponente, el seno, vale 1, por ejemplo, para pi sobre 2, que vale 1, en la exponencial no va a valer 1. ¿Cuánto va a valer? 4. Exacto. Y cuando el exponente, la función seno, valga -1, por ejemplo, para 3pi sobre 2, que vale -1, ¿cuánto va a valer la exponencial? -4. -4 no, porque si yo al 4 lo elevo a la -1, ¿cuánto me da? Perdón, un cuarto. Un cuarto. ¿Te das cuenta entonces? O sea, va a cumplir un ciclo, pero ese ciclo es un poco diferente al de la función trigonométrica. Puedo calcularlo calculando algunos valores, como es. Ahora, supongamos, para x igual a pi, ¿cuánto vale la función seno? 0. Entonces, si para x igual a pi la función seno vale 0, la exponencial, ¿cuánto va a valer? 1. Bien. Entonces, ese punto va a estar a la misma altura de la ordenada del origen, pero los otros puntos no van a estar a la misma altura. ¿Se entiende cómo es la historia? Gracias, profe. ¿Se entendió, Martina? Sí, 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 sí. Mm, bien.
Profe, yo tengo una duda. Sí, decime, que no podía activar el micrófono. Estaba hablando sin el micrófono. Te escucho, Lisandro. ¿Cómo hago cuando y me da cero? O sea, cuando quiero calcular cuando y es cero. Cuando i es 0, y bueno, vos imaginate que a esa base, ya sea 4 o sea el número que sea, lo elevado a la 0, ¿cuál es el resultado siempre? Cualquier número elevado a la potencia 0, ¿cuánto te da? 1. Bien, ¿se entendió? Sí. Bueno. Bien, chicos, ¿cómo les fue?
Me quedó como unas U's, varias U's. Varias U's. En el primer. Medio Como que- raro eso, que le haya quedado como varias U's. O sea ¿Y que la de la tangente la pudieron hacer o no? no llegué. No, Yo esa no no. entendí cómo hacer la de la tangente. Bueno, chicos, miren, vamos a ver. Yo les voy a mostrar cómo es que hacemos esto y después les voy a pasar ahí al curso de la UV algunos ejercicios para que ustedes practiquen. Cualquier cosa lo discutimos en la clase que viene. Les voy a mostrar entonces cómo seguimos. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros para graficar una función exponencial? Nosotros lo que hacíamos para graficar una función exponencial era graficar el exponente. Vamos a la primera función, 4 elevada a la seno de x. Entonces, grafico el exponente y el exponente es ese. Esa es la función seno. ¿Sí? Que nosotros ya vimos en la clase pasada, cómo es la gráfica y todo lo demás. No, creo que no tienen duda de cómo es, ¿verdad? ¿Sí? El seno es una función cíclica, se repite, para 0 vale 0, para pi vale 0, para 2pi vale 0, para pi sobre 2 vale 1, para 3pi sobre 2 vale menos 1. De este lado pasa lo mismo, en la misma curva, ¿ven? Que está repetida, ¿ven? Que el ciclo es igual, continuación del otro, para pi vale 0, para menos pi sobre 2 valdría menos 1, para 3pi sobre 2 vale 1. Sí, te escucho. O sea que tipo en la gráfica del exponente de esa gráfica, de esa función, perdón, no se hace. O sea, yo pensé que tenías que hacer como la gráfica de lo que sería 0 es igual a seno de x. No, se hace la gráfica del exponente. Y nosotros a partir de este dibujito, ¿sí? Vamos a graficar esta función. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? O sea, yo hago el dibujo de esta función. Todo lo que esta función, no toda la función, porque esto se repite indefinidamente para la derecha. Elegimos un valor. Por ejemplo, yo acá he puesto los valores que van de menos pi hasta 2pi. O sea, desde este punto hasta este punto. No voy a graficar todo, porque todo es igual. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Se extiende igual para allá, entonces no vamos a dibujar todo, vamos a dibujar un pedacito. Pero digamos, yo lo que hago es dibujar el exponente. En los otros casos que vimos antes, pasa lo mismo. Lo que pasa es que si yo me pongo a graficar la parábola desde el 1000 hasta el menos 1000, y me va a quedar lo mismo, me va a quedar una parábola que es, digamos, la misma forma que ya tengo, y que tiene que... ¿Se entiende lo que les quiero decir? Acá lo que yo veo es una repetición de un ciclo, entonces dibujo esa función como para guiar. Lo segundo que analizo es lo siguiente. ¿Esta base es un número más grande o más chico que la unidad? Más grande. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho nosotros, de lo que habíamos mencionado, cuando la base es un número más grande que la unidad, entonces toda esta función, la función exponencial, va a tener un dibujo parecido o diferente al que está acá. Parecido. Parecido. Porque Parecido. cuando la base es un número más grande que la unidad, la función exponencial trata de hacer lo mismo que la función exponente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Además, ¿qué es lo que yo sé? Que cuando esta función, la que tengo dibujada, crezca, esta, ¿qué va a hacer? Va a crecer. Cuando esta disminuya, ¿qué va a hacer esta? Va a disminuir. Porque trata de hacer lo mismo. ¿Se entiende? No es igual. ¿Por qué no es igual? Porque este dibujo que yo tengo acá, ustedes ven que tiene partes que están por debajo de x. ¿Esta función va a tener partes que estén por debajo de x? No. No. ¿Se entiende la idea, chicos?
Entonces yo tengo que llegar a un dibujo parecido a este, pero que esté del lado de arriba. Y cuando digo parecido, quiere decir que no es idéntico, no es el mismo dibujo. Acá, en este dibujito, ¿cómo es esta parte curva, que está por arriba de X, con esta parte curva, que está por debajo de X? ¿Cómo son estos dos pedacitos? Igual. Son iguales. Solo que Acá, para arriba, no para claro. abajo. Acá, ¿eso va a ser así? No, no va a ser así. ¿Por qué? Porque como no puede pasar para abajo, entonces las partes en donde esté negativa, acá no van a ser iguales. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Va a ser parecido, va a ser un ciclo, pero no idéntico. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ahora analicemos valores, como hacíamos recién. Para x igual a 0, para x igual a 0. ¿Sí? Acá, ¿cuánto vale la función seno? ¿Cuánto vale? 0. 0. Quiere decir que si yo al 4 lo elevo a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Pero, escuchen bien, como la función seno vale 0, no solamente para este valor, va a valer 0 en pi. Cuando yo a x la reemplace por pi, el seno me va a dar 0. Entonces, si yo al 4 lo elevo a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. Bien. Y también vale 0 para 2pi. Entonces, cuando yo a x la reemplace por 2pi, al 4 lo voy a elevar a la 0. ¿Cuánto me va a dar? 1. Y cuando yo lo reemplace por menos pi, me va a dar 0 el seno. ¿Cuánto me va a dar? 4 a la 0. 1. Quiere decir que esta función, para x que vale menos pi, para x que vale 0, para x que vale pi y para x que vale 2pi, me va a significar que toda esta función valga 1. Eso es lo que yo hago primero. Agarro un valor y lo reemplazo. Entonces, para x igual a pi, para x igual a 0, para x igual a más pi y para x igual a 2pi, yo tengo este punto, este punto, este punto y este punto de la gráfica. ¿Queda claro eso? Porque yo estaría elevando el número 4 a la potencia 0. Y el resultado sería, como ustedes me han dicho, ¿cuánto sería? 1. 1. Bien. Ahora, busquemos otro puntito dentro de lo que están acá. Vean, para pi igual a 2, perdón, para pi sobre 2, para x igual a pi sobre 2, este punto que está acá. ¿Cuánto vale la función seno? 1. 1. Si yo al 4 lo elevo a la 1, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. Bueno, entonces, para x igual a pi sobre 2, yo estaría acá arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. El otro valor donde vale 1 es este, menos 3pi sobre 2. Ven que acá en menos 3pi sobre 2 también vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiere decir que si yo acá buscara el valor menos 3pi sobre 2, también valdría 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo no lo tengo ese valor, así que me voy a quedar con el primero, con el valor pi sobre 2. Entonces, para pi sobre 2 vale 4. Ahí tengo otro puntito de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora veamos. Para más 3pi sobre 2, ¿cuánto vale el seno? Menos 1. Para menos pi sobre 2, que no está acá indicado el valor, pero menos pi sobre 2, ¿cuánto vale el seno? Menos Menos 1 uno. también. Menos 1. Entonces, si yo al 4 lo elevo a la menos 1, ¿cuánto me va a dar? 1/4. 1/4. 1/4. Entonces, para este valor x me va a dar menos 1, y eso significa que esto se convierte en 1/4. Para este valor x, esto me va a dar menos 1. Vengo acá. Para este valor x debería valer 1/4. Para este valor x debería valer 1/4. Entonces, vuelvo a hacer eso. ¿Ven?
Para el pi sobre 2 negativo vale 1/4, para el 3pi sobre 2 positivo vale 1/4. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo otro puntito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, entonces, por todos estos puntitos debe pasar la curva. ¿Ven? Ahí está la curva. Yo agarro y trazo una curva que pase por todos esos puntitos que yo encontré. Si ustedes comparan la curva esta que yo he obtenido con esta curva, ¿son parecidas? Sí, Sí, son parecidas, ¿ven? Esta sube, después baja, llega hasta un mínimo, vuelve. O sea, sube hasta un máximo, baja hasta un mínimo, vuelve. Esta sube hasta un máximo, baja hasta un mínimo, vuelve. ¿Ven que son parecidas? ¿Son iguales? No, no son iguales. Por lo que dijimos recién, esta función pasa para el lado negativo, este lado es igual que este lado, o sea, son similares, invertidos, pero similares. En este caso no es así. Este no baja hasta abajo, lo cual significa que esta partecita de la curva no es igual que esta partecita de la curva. Es más o menos con la forma esta, pero no idéntica. Ahora, este pedacito que está acá, ¿es igual a este pedacito que está acá? En la función seno. Bueno, en esta función, ¿este pedacito es igual a este pedacito? Sí. Sí. ¿Este pedacito que está arriba será igual a este pedacito que está acá? Sí. Si yo tuviera la gráfica de este lado, el que estaría acá, ¿entienden cómo es la cosa, chicos? ¿Se entiende cómo se puede graficar? Entonces, conociendo uno de los dibujos, yo puedo construir el otro usando, digamos, técnicas similares o razonamientos similares. ¿Queda claro o no queda claro? sí. Uso como ¿Sí? base el primero. Exactamente, porque yo con ese me doy cuenta cómo sería. ¿Se entiende? A menos que sea menor que la unidad. Claro, si fuera menor que la unidad, ¿qué es lo que ocurriría? Se Sería al da revés. vuelta, claro, se da vuelta. Donde este sube, si fuera 1/4 acá, en lugar de 4, donde este sube, este bajaría. Ahora, ¿bajaría para el 0? ¿Bajaría por acá abajo? ¿Sería este mismo dibujo para abajo? No, bajaría hasta acá. ¿Ven? Y acá, ¿qué es lo que haría? Subiría, porque hace al revés. O sea, si fuera 1/4 en lugar de 4, sería el mismo dibujito, pero como corrido de lugar, al revés. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces las exponenciales están siempre del lado de arriba, o sea, nunca van a estar abajo como negativas. ¿Sí? Ah, ok. ¿Pero entendés por qué están siempre del lado de arriba? Sí, sí, Están siempre del lado de arriba porque ese número es un número positivo y mayor que 0. Entonces, no importa el exponente que yo use. Yo puedo usar un exponente muy grande, puedo usar un exponente muy chiquito, negativo, recontra negativo, pero como yo acá tengo un número positivo, el resultado tiene que ser positivo. Entonces, no puede haber resultados negativos. No puede haber dibujo por acá abajo. ¿Cuándo podría haber un dibujo por acá abajo? A ver si alguien me puede decir. ¿Cuándo podría llegar a haber un dibujo ahí abajo? Cuando a todo eso le restás 5, 6, etc. Exactamente. Recién decíamos, ¿qué pasa si yo acá agrego un signo más y le sumo 5? ¿Qué es lo que va a pasar con todo este dibujo? Se va a ir para arriba, se va a mover 5. Pero si yo acá en lugar de sumarle 5, le resto 5, como dice ahí el caballero, ¿qué es lo que va a pasar con este dibujo? En lugar de subir, ¿qué es lo que va a hacer? baja 5. Claro, y cuando yo lo baje 5 unidades, no solo va a quedar una parte abajo, va a quedar todo el dibujo abajo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Quedó No claro, entendí chicos? por qué baja todo. Y porque si vos le restás 5, suponete en este punto, pi sobre 2, la función vale 4. 4 menos 5, ¿cuánto es? Menos Menos 1. 1.
Entonces se va todo el dibujo para abajo, porque el dibujo sigue siendo el mismo, nada más que se corre completo para abajo. Yo entendí que si le restaba 5 a la asíntota pasaría a ser -1. No. Acá, en este caso, no hay asíntota. Por eso nosotros dijimos que la asíntota no la vamos a tener en cuenta hasta que no podamos calcularla, porque para calcular la asíntota hay una técnica muy particular. ¿Estamos? Claro, no, entonces el punto máximo al que llega la función es -1, en vez de ser 4. Ok. ¿Quedó claro, chicos? Profesor, yo no entendí por qué cuando reemplazamos x por pi sobre 2 queda igual a 4. Porque vos fíjate, si yo a x le doy el valor pi sobre 2, ¿sí? ¿Qué resultado obtendría en este dibujito que tengo acá auxiliar? ¿Qué resultado tendría cuando yo le doy el valor x sobre 2? 1. 1. Entonces, imagínate que igual 4 lo elevaba a la 1. ¿Cuánto te queda? 4. ¿Ves? Entonces, cuando x vale pi sobre 2, esto me da 4. Y estoy ahí arriba. Y es el máximo valor, porque yo veo que no hay valores más arriba que este. ¿Sí? O sea, profe, vos para sacar los valores de la función de la derecha, digamos, vas reemplazando la x en los valores que tenés en la primera, en la exponente. Claro, voy leyendo los valores. La ventaja es que si yo ya tengo hecho este dibujo, no me hace falta calcular, poner el valor x, calcular el seno, sino que lo veo acá. Yo lo veo en este dibujito, veo los resultados. Por eso es bueno tenerlo a este dibujito. Me evita tener que hacer la tabla. Lo mismo podría haber hecho haciendo una tabla. El tema es que ¿qué valores elijo? ¿Qué valores elijo para hacer la tabla? Bueno, acá ya los tengo. ¿Se dan cuenta la diferencia de tener la gráfica del exponente a usar una tabla? Si yo tengo que usar una tabla, ¿y qué valores elijo? Y empiezo a elegir valores aleatorios, 1, 2, 3, ¿cuánto? Lo que me conviene es tener un dibujo que me sirva de base, porque yo lo que hago, que por eso les dije al comienzo, es, si este número es mayor que la unidad, entonces el dibujito que yo tengo que tener es parecido a este. Entonces ya sé qué forma tiene este dibujo, sabiendo cómo es la expresión que está ahí arriba. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Bien. Vamos a la tangente. Este ya es más complicadito. Por eso le dije, ¿alguien pudo hacer este de la tangente? Yo no. Bueno, Yo tampoco. Ahí está la función tangente. Ahí tenemos la función tangente. La función tangente tiene la particularidad de que tiene asíntotas verticales. ¿Por qué tiene asíntotas verticales? Porque cuando x vale pi sobre 2, acuérdense que la tangente es seno sobre coseno, y el coseno de 90 grados es 0. Entonces cuando vale pi sobre 2, no se puede dividir, porque tengo que el seno vale 1, pero el coseno vale 0. Entonces, si yo quiero dividir 1 dividido 0, no se puede, entonces acá hay una asíntota vertical. Acá hay otra asíntota vertical, y así en cada lugar donde el coseno valga 0, voy a tener una asíntota vertical. Porque la tangente es seno sobre coseno. Entonces, si el divisor se hace 0, yo no puedo calcular, y por eso este está recto. Después la curva acá cambia, va, digamos, pues me paro en el 0, a la derecha sube, a la izquierda baja, me paro en pi, a la derecha sube, a la izquierda baja, me paro en menos pi, a la derecha sube, a la izquierda baja. Cambia la gráfica, pero es un ciclo, ven que se repite, esta onda se repite. Ahora, vayamos a la exponencial. En la exponencial, la base es un número menor que la unidad. Entonces, el dibujito que yo voy a tener es parecido a este. Es el opuesto. Ahí está, el opuesto. Quiere decir que cuando esta suba, ¿qué es lo que va a hacer esta? Va a bajar. Va a bajar. Cuando esta baje, ¿qué es lo que va a hacer esta?
Va a Va a subir. subir. Va a subir. Bien, bien. Pero hacemos lo mismo que hicimos recién. Veamos, por ejemplo, para la coordenada 0, para x igual a 0, ¿cuánto vale la tangente? Miren Cero. dónde está. 0. Cero. Si yo al 1/4 lo elevo a la 0, ¿cuánto me da? 1. 1. Bien. Para x igual a pi, ¿cuánto vale la tangente? 0. 0. Si yo al 1/4 lo elevo a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. Bien, bien. Para x igual a menos pi, ¿cuánto vale la tangente? 1. 0. ¿Cuánto va a ser 1/4 a la 0? 1. Bien, entonces, decíamos, para el 0, para el pi y para el menos pi, esta función vale 1. Entonces hago eso. ¿Ven? Para el 0, para el pi y para el menos pi, vale, acá no está dibujado, pero para 2pi también vale 0, entonces ahí está agregado. Para 2pi vale 0. ¿Ven? Ahí está. Para el menos pi, para el 0 y para el pi vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que recién. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Para qué valor x, para qué valor de x la tangente valdrá 1? ¿Para qué valor de x valdrá 1? ¿Qué opinan ustedes? Pi cuartos. ¿Mm? Pi sobre 4. Pi sobre 4, que es 45 grados, porque en 45 grados el seno y el coseno son iguales, entonces, como son iguales, el numerador y el denominador, el resultado de la división da 1. Entonces, exactamente, para para x igual a pi sobre 4, o sea, el punto que está acá a la mitad, este vale 1. ¿Para qué otro valor va a valer 1? Para este que está acá. Para este valor que está acá también vale 1. ¿Para qué otro valor? Para este que está acá. Para este valor que está acá también vale 1. Bueno. Si yo al 1/4 lo elevo a 1, ¿qué resultado me va a dar? 1/4. 1/4. Entonces, para el pi sobre 4, para el valor que esté acá y para el valor que esté acá, yo tendría que hacer 1/4 a la 1 y eso es igual a 1/4. Entonces, vamos a esta que está acá. Para el 1/4 de pi, o sea, el valor que está acá, para el que está de este lado y para el que está más allá, valdría 1. Y 1, 1/4 a la 1 es 1/4. Entonces, vuelvo a trazar los 3 puntitos. Fíjense que los 3 puntitos están a la mitad de estos dos, porque sería este punto, a la mitad de estos dos, porque sería este punto, ¿ven? A la mitad entre pi y pi sobre 2, ahí está ese punto, sería este. Después a la mitad de este sería este otro, y el otro que está por acá, que ahí se cortó el dibujito y no aparece. Bien, para eso valen 1. Perfecto. Estamos de acuerdo. Ya tengo 3 puntitos más. Ahora, pregunta. Para el valor este que está acá, miren, para menos 45 grados, para este valor que está acá, ¿cuánto vale para este valor? Menos 45 grados, o sea, menos pi sobre 4. ¿Cuánto vale la tangente? Menos 1. Menos 1. Para este valor que está acá, ¿cuánto vale la tangente? Menos 1. Menos 1. Ahora, si yo al 1/4 lo elevo a la menos 1, ¿cuánto me daría? 4. 4. Entonces, para el menos pi sobre 4, es decir, el punto que está acá a la mitad, vale menos 1. Y para este punto que está acá a la mitad, vale menos 1, yo debería obtener el valor 4. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ven? Para este valor que está acá, debería valer 4. Para este otro valor que está acá, a la derecha del pi sobre 2, y antes de llegar al pi, vale 1. Entonces, menos 1. Entonces, ahí ¿entienden cómo hice? O sea, yo lo que hice fue traducir los datos que veo acá. Pero ahora viene la gran pregunta.
¿Qué pasa en pi sobre 2 negativo? ¿Qué pasa en pi sobre 2 positivo? ¿Qué pasaría en 3pi sobre 2, que es el valor que está acá? ¿Qué pasa con la tangente? ¿Yo puedo calcular la tangente de pi sobre 2? No. ¿Puedo calcular un valor para la tangente en esta coordenada? No. No. ¿Puedo calcular la tangente en esta coordenada? No. Bueno, entonces, aquí hay una asíntota vertical, y como nosotros dijimos que tratan de hacer lo mismo, vamos a poner una asíntota vertical en menos pi sobre 2, porque es donde yo veo que hay una acá. Vamos a poner una asíntota vertical en más pi sobre 2, porque yo veo que acá hay una asíntota vertical, y vamos a poner una tangente en 3pi sobre 2, porque es lo que yo vería si tuviera este dibujo más completo. Bueno, acá está la asíntota vertical. Entonces, es lógico que si yo no puedo calcular el exponente, no voy a poder calcular la potencia. ¿Se entiende? Entonces, si yo acá no puedo obtener un valor, en la potencia tampoco voy a poder obtener un valor, entonces la gráfica no tiene que cortar esta línea, no tiene que cortar esta línea, no tiene que cortar esta línea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el dibujo? Va a hacer algo parecido a esto, pero habíamos dicho que ¿cómo? Invertido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven que acá, del 0 a la izquierda, baja. Entonces, ¿qué va a hacer del 0 a la izquierda? Sube. Acá del 0 a la izquierda, baja. Entonces, del 0 a la izquierda, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a bajar o va a subir? Subir. Subir. Y si se fijan, los puntitos me dicen eso, ¿ven? Que a la izquierda del 0 está este puntito, que se está yendo para arriba. A la derecha del 0, ¿qué es lo que hace? Sube. ¿Sí? Entonces, a la derecha del 0, ¿qué es lo que debería hacer? Bajar. Baja. ¿Ven que el puntito está acá abajo? ¿Ven cómo los puntitos me están diciendo qué es lo que hace? Pero escuchen bien. Acá, este sube, sube, sube y se va para este. Va a bajar, bajar, bajar y se va a ir para abajo. No, termina en el eje X. Termina en el eje X. ¿Puede llegar a tocarlo al eje X? ¿Lo va a llegar a tocar? No, no. No, va a bajar, pero no va a llegar al eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no va a llegar al eje X? Bueno, porque ya dijimos que no pasa para el lado negativo. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Se entiende? Entonces, el dibujo que yo tengo es parecido a este, pero al revés. Donde esta sube, esta baja. Donde esta baja, esta sube. No existe en este valor, no existe en este valor, esta es una asíntota, esta es una asíntota. La gráfica va a intentar acercarse a esta recta, va a intentar acercarse a esta... Lo mismo que hace acá, intenta acercarse, para arriba, para abajo. Solamente que cuando intenta irse muy abajo, no puede pasarse al lado negativo, llega hasta el eje y ahí se corta. Entonces, el dibujo que yo voy a hacer es ese. ¿Ven? Entonces, la función acá intenta subir, no llega a subir del todo porque yo no calculé el otro valor, pero no la va a llegar a alcanzar nunca. Acá va a subir porque acá baja. Donde baja es al revés, se da vuelta para abajo, pero no toca el eje. Este puntito blanco que está ahí me advierte que no hay una intersección con el eje, como que se corta antes de llegar al eje. Esta función nos sirve para entender un poco el tema este de lo que serían las discontinuidades, que es lo que vamos a ver en límite. Pero ¿se entiende cómo se hacen las gráficas estas o no se entiende? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando resolvamos un ejercicio, sí. ¿hace falta hacer muchos ciclos? Como hizo usted ahí, unos 4 ciclos. No, yo acá hacer solo? pueden hacer uno solo si quieren. El tema es que reconozcan cuál es el comportamiento. Yo acá se los dibujé más grande para que ustedes vean que esto se repite. Que cuando yo digo que aquí
en la función seno, yo veo que hay un ciclo que se repite indefinidamente, eso mismo va a ocurrir con la exponencial. Cuando yo digo que acá en la tangente hay un ciclo que se repite, eso mismo voy a ver en la exponencial, voy a ver curvas todas parecidas, repetidas. No son idénticas, les vuelvo a aclarar, no son idénticas, son parecidas, pero no iguales. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Sí? Está muy calladito. Sí, profe. Bien. Entonces, si les quedó claro, nosotros no vamos a avanzar más porque le estaba por dar las logarítmicas, pero no vale la pena porque nos quedan pocos minutos y también tienen sus particularidades. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llegar hasta acá, ya son las 10 y 11 minutos, así que ya de acá unos minutos tienen que entrar en química. Entonces, recuerden, yo les voy a pasar una serie de ejercicios adicionales, ¿sí? Se los voy a subir a la UV, una serie de ejercicios adicionales de funciones exponenciales, para que ustedes puedan practicar esto que acabamos de ver acá. ¿Se entiende? Y la clase que viene, antes de empezar con las logarítmicas, vemos si tienen alguna duda al respecto. Y también después que veamos las logarítmicas, yo les voy a pasar una serie de ejercicios resueltos, paso a paso, para que ustedes también puedan entender lo que acabamos de ver. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran consultar antes de terminar? ¿Cuándo va a poder subir los ejercicios, profe? Y yo calculo que hoy ya se los voy a estar subiendo, para que puedan practicar. Gracias. Profe, ¿y los ejercicios nos va a subir con la resolución, así sabemos si lo hicimos bien o no? No, se lo voy a subir sin las resoluciones. La clase que viene, si tuvieron dudas, lo vemos y después les doy la resolución. Porque si yo les doy la resolución, ustedes ven cómo es y practican lo que nosotros acá en la facultad les sabemos